Vamos a hablar de condiciones habitacionales, terminando... Sí, vamos a hablar de condiciones habitacionales en los, como decíamos, justo estábamos hablando de, no por esto de las condiciones, sí por el calor, vamos a hablar de las condiciones en los 31 aglomerados urbanos, digamos, Sí. que es un relevamiento que hizo el INDEC sobre el primer semestre de este año, con la encuesta que se hace sobre la encuesta permanente de hogares, digamos. Para tener una idea de lo que lleva este análisis, en los 31 aglomerados urbanos viven 29 millones de personas. El último censo creo que dio alrededor, que en Argentina somos cerca de 45 millones. 45 millones. Bueno, en los 31 aglomerados urbanos viven 29 de esos 45, o sea, digamos, lleva a o sea, es un análisis de la amplia mayoría. Total, quizás. sí. Sí, casi el De la- 70%. Sí, claro. O sea, como en la cuenta, 70. Sí, muchísima gente, digamos, un análisis que quizás, o sea, capaz es un poco exagerado, este es un análisis mío, refleja quizás cómo vive la gente en su mayoría, digamos. El trabajo mide el acceso a servicios públicos, agua corriente, cloacas, conexión a la red de gas natural. También mide las condiciones de saneamiento y las características del hábitat. Por ejemplo, sobre el acceso a los servicios públicos, el 90% de los hogares cuenta con acceso a la red de agua corriente, el 67% accede a la red de gas natural y el 74% a la red de cloacas, para ponerlo en cantidades de personas, porque si no queda muy abstracto. De esas 29 millones, 3 millones no tienen acceso al agua corriente, digamos que ya a esta altura, digamos, del siglo de la vida, Claro. es un acceso que no puede faltar, es un derecho que no Sí, puede sí, faltar. te iba a decir, es un derecho humano. Sí, o sea, es un o sea, derecho no- humano básico, muy básico. Bueno, 3 millones de personas no tienen acceso a la red de agua corriente, 11 millones no están conectadas a la red de gas natural. Obviamente hay otras formas, digamos, de tener gas. La más accesible es la red de gas natural, 11 millones no cuentan con eso y 8 millones carecen de conexión a las redes cloacales, Sí. digamos. Pero esto va mejorando igual con el correr de los... O sea, el informe muestra como... Sí, se Sí. supone que sí, que Claro. va mejorando. Pero todavía... Todavía falta, obviamente, Montón. que igual los números son mejores y peores, digamos, Claro. si se tienen en cuenta otras cosas. Digamos, que 3 millones de personas no tengan acceso al agua, en relación a las 29 Claro. es bueno, Sí. pero en relación a que es un derecho básico universal... Es pésimo, Claro, es claro, pésimo, sí, porque sí, hay obvio. 3 millones de personas que no tienen acceso Sí. a la red de agua corriente, digamos. Lo mismo pasa, bueno, con el gas y mucho más también con la conexión a las redes cloacales, que es un tema que siempre en estos años electorales, no sé por qué, hay como un medio, no sé si un tabú o algo, obviamente es un derecho muy fundamental, pero siempre las cloacas tienen en los años electorales como un significado más especial que capaz tienen en la vida corriente, digamos. Sobre la calidad de los materiales de la vivienda, el informe, ahí los resultados, digo, mejoran un poco más. El 81% de los hogares, es decir, el 77% de las personas viven en viviendas cuyos materiales son de buena calidad, digamos, de calidad suficiente. Se toman en cuenta, no sé, el cielo raso, el piso, los techos, las paredes. Bueno, en ese sentido, el 77% de las personas habitan en viviendas con calidad suficiente, digamos. En relación al hacinamiento, que también tiene que ver, obviamente, con esto que decíamos de las redes cloacales, no solo con eso, perdón, el hacinamiento no, el saneamiento, digamos, hay 4 millones de personas que viven en una situación de saneamiento inadecuado. ¿Qué significa esto? Que hay 4 millones de personas que o no poseen un baño en el hogar, o lo poseen fuera del terreno, o comparten con otros hogares, o el baño no está conectado, digamos, como decíamos, a la red Claro. de cloacas. Bueno, obviamente hay otras formas. Ahora sí, con relación al hacinamiento, el informe dice que el 2% de los hogares se encuentran en una situación de hacinamiento crítico, que es aquellos donde en un mismo cuarto, digamos, habitan más de 3 personas. Ujú. Así por lo menos está establecido en este informe. Y en esas condiciones hay 214.000 hogares compuestos por 1.200.000 personas que viven lamentablemente en una situación de hacinamiento crítico. Eso obviamente se podría mejorar con más viviendas y con otras cuestiones que también me parece que son todos derechos muy básicos, digamos, el acceso a la vivienda, el acceso al agua corriente, al gas.
Me parece que son todos derechos muy básicos que están faltantes, y que bueno, el informe también viene a poner en evidencia todo esto que falta. También las características del hábitat, se tomó en cuenta las cercanías a basurales y a las viviendas ubicadas en zonas inundables. Hay 1.700.000 personas que viven cerca de basurales, lo que es una situación muy complicada, digamos, por todo lo que la cantidad de enfermedades que sí, claro. Sí, la cantidad de enfermedades y también la contaminación del aire, la contaminación hay del un agua. montón de efectos colaterales que son terribles, porque no solo vos decís Lauti, 1.700.000 personas. Ya me imagino que de este 1.700.000 personas, muchas deben estar incluidas en el porcentaje ese que no tiene agua corriente. Si al agua que ya le llega, le sumás las contaminaciones, los basurales y todo, se hace invivible. Sí, es muy crítico. O sea, obviamente el análisis, después si uno va a los números o se empieza a cruzar los números, se empieza a fijar de dónde habitan, digamos, estas personas, probablemente la situación sea más crítica aún, por esto mismo que decís, porque capaz alguien que vive cerca de un basural no está conectado a la red de agua corriente y la saca de algún lugar, de un río que cruza, que está sumamente contaminado, claro. Obviamente que los números son un poco abstractos cuando uno habla de estas cosas, porque realmente son cosas que difíciles, digamos, que involucran a personas, y esto lo abstrae un poco, pero también está bueno ver, poner los números por lo menos para entender también la magnitud. Sobre las zonas inundables hay 2.300.000 personas que habitan en lugares donde hubo alguna inundación en los últimos 12 meses, que bueno, eso también, si bien tiene que ver también con una cuestión ambiental, también son cosas que deberían al menos ponerse en cuestión y tratar de mejorarse. Sí, en general también este tipo de fenómenos climatológicos en la gran mayoría afectan a las personas más vulnerables. Sin duda. A los lugares más vulnerables son los que peor la pasan con estos efectos climáticos, y ni hablar de inundaciones de inundaciones que suelen arrasar con todo. O sea, y es gente que ya de por sí la vida le presenta muchísimas dificultades. Es empezar de cero como todo el tiempo. Sí, sin duda. Y también esto que decías, me parece que también hay que pensarlo cruzando los datos, ¿no? Uno no se tiene que quedar con, hay solo 3 millones de personas que no acceden al agua corriente. Seguramente esas 3 millones, no sé bien el número cuánto, pero hay muchas que viven cerca de basurales y que también probablemente viven en una zona inundable. Entonces todo es sí. Es todo la misma bolsa, digamos. No son solo situaciones aisladas. Pero bueno, nada. Sí, son números terribles, pues son números altísimos en todos los factores, son porcentajes altos, y después lo que se habla siempre, ¿no? Esto cómo termina afectando, porque de este 1.700.000 personas, seguramente muchos sean menores de edad, chicos, que se inunda y no pueden ir a la escuela. Entonces, si no pueden ir a la escuela, en muchos casos la escuela es el lugar donde almuerzan. Entonces empezás como a hacer toda esa cadena de cosas, claro. No solo llovió y se le inundó la casa, sino que eso trae aparejado un montón de situaciones y de factores que agravan la situación. Sí, sin duda. Bueno, por eso decíamos que si bien hay algunos números, hay algunos números que van mejorando. Claro, todavía falta, digamos, y lo mejor sería que esos números sean cada vez más bajos y la situación mejore, digamos, para todos. Así que bueno, todo esto, si quieren, en el auditor.info, si quieren también, obviamente está cargado ahí el informe entero, si uno quiere entrar y empezar a cruzar datos para tener quizá una radiografía o una mirada un poco más entrelazada de los datos, también lo pueden consultar ahí. Perfecto. Gracias, Lauti. Buena semana. Igual.